La semana pasada pude hablar por fin de uno de los mejores juegos que van del año, Bloodstained: Curse of the Moon, remarcando mucho su posición como sucesor espiritual de Castlevania, y después de pensarlo por unos días, decidí que quizás sería bueno hablar de algunos de esos títulos en particular. Claro que hay una enorme cantidad de ellos, y si bien mi favorito indiscutible es Super Castlevania 4 para Super Nintendo, seguido muy de cerca por Symphony of the Night y Circle of the Moon, el título que me hizo enamorarme de esta franquicia a muy temprana edad fue uno del que no muy a menudo se suele hablar. Muy probablemente porque de hecho fue lanzado exclusivamente en Japón para el Famicom. Para ser honesto, el primer título de Castlevania del que tengo memoria es Simon's Quest, un juego que decidí rentar en un antiguo macro videocentro. ¿Alguien recuerda eso? Y que casi de inmediato se convirtió en una experiencia terrorífica, no en el buen sentido. Ok, no estoy aquí para hablar de lo que ya muchos han hablado antes en YouTube. Aún no es el momento. Y entre tantos otros que con el paso del tiempo pude probar, no fue hasta que misteriosamente llegó un cartucho a mis manos diferente a los demás, uno que además de ser más pequeño en tamaño, no era posible jugar sin un adaptador adecuado en mi NES americano. Por supuesto estoy hablando de un cartucho de Famicom, pero no cualquier cartucho, un bootleg multijuegos. Básicamente un compilado pirata de ROMs. En su tiempo eran bastante populares por su bajo costo y gran número de juegos, a menudo incluyendo algunos exclusivos de Japón, así como hacks y homebrews de muy mala calidad. Fue gracias a este que conocí títulos como el excelente Battle City, The Goonies, y por muchos años creí que Super Mario Bros. 4 era algo real. En realidad era un hack de armadillo. ¡Viví una mentira! Pero el más importante de todos, Akuma Jo Special Boku Dracula-kun, o simplemente Kid Drácula, un spin-off parodia desarrollado por la misma Konami en pleno auge de la popularidad de Castlevania, que si bien demuestra la ya conocida habilidad de los japoneses para burlarse de sí mismos mediante personajes súper deformados y constantes referencias a la cultura popular japonesa, también resulta ser un título bastante agradable y que sorpresivamente se sostiene por sí mismo. Esta es mi reseña de Kid Drácula. La historia del título abre con nuestro personaje, el mismísimo príncipe de la oscuridad, simplemente conocido como Kid Drácula, que hasta la fecha jamás se ha revelado si se trata del mismo Drácula que vemos en otros juegos durante su niñez o en realidad es Alucard. Sus creadores nunca han sido claros respecto a esto y honestamente bien podría ser Carlos Espejel, así que por cuestiones de conveniencia seguiré llamándolo simplemente Kid Drácula. Es retado a un duelo por Garamoth, su más grande rival, para determinar si es realmente digno del trono, así que nuestro objetivo es buscarle y acabar con él. Lo primero que puedo notar, además del obvio cambio en la dirección de arte, es que el juego no se siente precisamente como un Castlevania, al menos no como los que habían salido en su tiempo. El movimiento es un poco más rápido, más fluido y podría decirse animado, muy probablemente por utilizar un engine diferente que vaya que les gustó, porque estoy casi seguro que es el mismo en el que se construyó Tiny Toon Adventures y Bokyo Hero unos años después. Al ser Kid Drácula y no un Belmont quien controlamos en esta ocasión, no tenemos un arma definida como tal para atacar a nuestros enemigos, sino una serie de hechizos que podemos ir aprendiendo después de cada nivel, comenzando por nuestra bola de fuego estándar. Esta puede ser lanzada en varias direcciones, además de cargarse a la Mega Man para crear un ataque más poderoso. O debería decir a la Kid Drácula, pues este juego precede por un año a Mega Man The Wily Wars, el primer juego donde saliera este tipo de ataque. Por supuesto, al ser una parodia de Castlevania, uno podría esperar encontrarse con muchos elementos de la franquicia. Tan solo el primer nivel es la muestra más clara de ello, desde enemigos, el escenario que claramente es una amalgama de varios lugares bastante icónicos, hasta la música que ingeniosamente es un arreglo bastante movido de Beginning, tema de Dracula's Curse. Este tipo de detalles los que añaden al elemento ridículo del juego y ayudan con la inmersión a él, dejando la puerta abierta para todo tipo de chistes, incoherencias y humor 100% japonés. ¡No puedo esperar a ver qué sorpresas habrá más adelante!
Se acabó, este video está oficialmente demonetizado. Pero más sorprendente es el hecho que solo el primer escenario mantiene una referencia tan directa, pues de aquí en adelante van de cosas un poco más arquetípicas como el clásico nivel de agua, hielo, desierto, Nueva York y pequeños guiños a otras propiedades que se sienten un tanto fuera de lugar, lo cual no es algo malo, y añade mucho a lo absurdo de la travesía que a pesar de todo siempre trata de mantenerse en una cierta línea. Después de cada nivel podemos acceder a uno de entre 4 diferentes minijuegos al azar donde podemos apostar de diferentes maneras las monedas que hemos colectado al derrotar enemigos para ganar vidas extras. Ya dejando en claro las intenciones de la empresa desde tan temprano, ¿eh? No me desagrada la idea de ganar más vidas tomando en cuenta que el juego puede llegar a ser un poco frustrante, sobre todo en los últimos niveles, pero hay un pequeño detalle molesto y es que tal sección es completamente obligatoria. Y uno podría decir, claro, entonces simplemente evito a toda costa recoger las monedas, pero no, por supuesto que no. Aún sin monedas, aparece la pantalla de bonus, tienes que esperar a que se elija un juego al azar, entrar a este y comenzar a apostar. Solo hasta ese momento el juego reconoce que el jugador no tiene monedas y nos permite seguir adelante. A decir verdad, lo que más me ha gustado del juego es el diseño de niveles. Además de ofrecer diferentes tipos de peligros y enemigos únicos para cada uno, quizá demasiado únicos, también cuentan con uno que otro segmento que solo podemos cruzar con algún hechizo específico. Así es, además de diferentes tipos de disparos como mencioné al inicio, también tenemos la posibilidad de convertirnos en murciélago por unos segundos o cambiar nuestro centro de gravedad para caminar por el techo y que finalmente hacen a estos escenarios un poco más divertidos o más frustrantes. Finalmente los jefes, como podría esperarse de un título así, son bastante variados y en general no tengo queja alguna. Estoy bastante sorprendido de lo fácil que es deducir la debilidad de cada uno, pero no por ello significa que vayan a tener menor dificultad. La mayoría exige un buen dominio del control de parte del jugador e incluso cierta velocidad al cambiar de hechizos y cargar ataques. Pueden llegar a ser un poco molestos quizá, pero nada imposible con la debida paciencia. Y por alguna razón uno de ellos es la Estatua de la Libertad, y para vencerla debes ganar en el concurso de las preguntas más patrióticas de la historia. Es una pena que el título nunca haya sido lanzado en América, quizá porque en ese tiempo ciertos temas o su tipo de humor era demasiado específico. Pero, en un movimiento totalmente inesperado 3 años después, el que sí viera la luz en América sería su secuela, para Game Boy. Llamado simplemente Kid Drácula en América, esta secuela sigue con la historia anterior, cuando Garamond decide vengarse después de su inevitable derrota a manos de nuestro protagonista. En esta ocasión haciéndose tan poderoso que algunos de los seguidores del mismo Kid Drácula deciden unirse a él. La jugabilidad en sí no es muy diferente al juego anterior, los movimientos de Kid Drácula son iguales y tenemos la misma cantidad de puntos de vida que también pueden ser extendidos con ayuda del ítem adecuado, aunque no es que sea de mucha ayuda, porque en esta ocasión la dificultad es endemoniadamente alta. En primer lugar, porque la resolución es menor al tratarse del Game Boy, lo que hace que ciertos proyectiles y elementos dañinos sean casi imposibles de esquivar teniendo un área tan pequeña para maniobrar. Pero también en general hay una mayor agresividad de parte de los enemigos y uno puede quedar fácilmente atrapado entre varios al mismo tiempo sin oportunidad de escapar a al menos 2 o 3 impactos seguidos. Pero hey, al menos ahora la posibilidad de morir en un precipicio es menor porque no rebotas al ser impactado como en el primer título. Gracias, Obama. Los bonus son diferentes y para ganar vidas extras se han reemplazado los juegos de azar por minijuegos de habilidad que definitivamente son más divertidos aunque un poco más difíciles. Mi favorito siendo la competencia de piedra, papel y tijeras, donde al ganar debes golpear al contrincante para anotar un punto y si pierdes tienes la oportunidad de agacharte para defenderte. Esto le añade una capa más de complejidad y créanme, puede llegar a ser una experiencia bastante emocionante por sí misma.
Algo que olvidé mencionar desde un inicio es que ahora también tenemos cutscenes. No muchas en realidad a lo largo del juego, pero las pocas que hay se encargan bastante bien de extender ciertos detalles sobre la historia e imprimir un poco más de humor. Por ejemplo, al inicio explicar que Kid Drácula no cuenta con los hechizos del juego anterior simplemente porque los olvidó. Sí, tal vez sea el príncipe de las tinieblas, pero sigue siendo un niño. Además de contar con la ayuda de la muerte, quien nos da uno que otro consejo y una buena cantidad de chistes malos. La realidad supera la ficción. Tío, ¿no habéis querido decir la ficción supera la realidad? Los escenarios, por otro lado, aunque un poco más simples en su diseño por las obvias limitaciones de la consola, son ahora un poco más acordes a lo que se vería en un juego de Castlevania, ahora incluyendo montañas, calabozos y elementos más paranormales, sin contar con el regreso de algunas pasadas como el castillo de Drácula, el parque de diversiones que ahora es uno de los más difíciles del título con segmentos donde debes tener reflejos casi inhumanos para sobrevivir, el barco fantasma, así como el mundo de lava que sigue igual de vistoso y... Wow, un momento. ¿Esas son las llamaradas solares de Life Force? Sí, es el mismo efecto de las llamaradas solares de Life Force. ¡Qué específicamente aleatoria referencia! Sin mencionar una cuestionable cantidad de referencias al espacio y los aliens. De hecho, uno de los jefes del título es una versión robótica de Garamot que resulta ser controlada por un alien. Mi primer razonamiento ante esto es que en los 90s fue la época más popular para este tipo de historias gracias a X-Files, pero después de una rápida investigación me di cuenta que Drácula fue lanzado el 3 de enero de 1993, 8 meses antes del estreno del primer episodio de X-Files. Hablando de esto, ahora cada jefe cuenta con 2 o 3 formas diferentes que debemos derrotar antes de poder avanzar, y aunque a primera vista no son tan impresionantes visualmente, pero aprovechan sus formas alternas para imprimir un poco más de humor, tanto los que regresan como los nuevos, siendo mi favorito la obvia referencia a Rick, el protagonista de Splatterhouse, título que lanzara Namco unos años atrás. Simplemente adoro cómo en su primera forma no puede atacar porque su hacha se queda atascada, y para la tercera dice algo así como ¿sabes qué? ¡Al demonio! Y entra a su casa para volver con una escopeta. Es brillante y muy gracioso. En conclusión, Kid Drácula es un juego definitivamente único en su tipo, quizá no tan especial como quisiera creer para su desarrolladora, pues de algún modo no tuvo más iteraciones a pesar de las buenas ventas en su país natal, tal vez porque se consideró que otros títulos como YY World tenían más potencial al recoger una mayor cantidad de propiedades y personajes para parodiar en sus juegos, convirtiéndose en algo más llamativo para los jugadores. Sin embargo, estos dos juegos, ya sean su versión para Famicom o Game Boy, hacen un excelente despliegue de las capacidades del sistema, con gráficos muy atractivos, buen diseño de nivel y en general una jugabilidad que definitivamente llega a desafiar incluso a los juegos centrales de la franquicia en su tiempo, gracias a su mayor velocidad, definitivamente mejores controles y, debo decirlo, un par de soundtracks increíbles que sin lugar a dudas deberían colocarse entre lo mejor de Castlevania. Es una pena que hoy en día ambos títulos sean tan difíciles de conseguir al grado que se han disparado sus precios en sitios de segunda mano, pero es peor que Konami jamás haya considerado incluirles en alguna recopilación o añadirlos a la consola virtual, por lo que la única forma factible de jugarlos es o tener mucha suerte, mucho dinero o recurrir a la emulación ilegal. Tal vez algún día con mucha suerte por fin veamos estos juegos ser porteados a una consola moderna. Pero por ahora me hace muy feliz el poder seguir descubriendo estas joyas de una empresa que en su tiempo fue enorme, pero que hoy en día es... simplemente digamos que ojalá y mejore. Yo soy Daniel San, y si me disculpan, debo ir a prisión.